Estoy profundamente agradecido por la oportunidad y el privilegio de poder estar delante de ustedes el día de hoy para traerles la palabra del Señor. Y mientras los demás hermanos regresan, vayan abriendo sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 9. 2 Corintios, capítulo 9, y vamos a estar leyendo en porciones. Es un pasaje más o menos largo, entonces vamos a verlo en 3 partes. Pero antes de empezar, me gustaría que me acompañaran para orar, que sea el Señor el que nos hable, nos instruya el día de hoy. Señor, te damos gracias por este día. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Señor, el día de hoy estamos delante de ti como tu pueblo, pidiéndote que tú nos bendigas con tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que toque y obre en nuestras vidas. Ayúdanos a ver la gloria de Cristo y transforma nuestros corazones para vivir para tu gloria. Señor, yo te pido que me ayudes con lo que me has dado para mis hermanos y que tu pueblo te edifique, te glorifique. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay una escena en la historia de Oliver Twist, escrita por Charles Dickens, la cual está ambientada en la Inglaterra del siglo XIX. Hay una escena muy particular, quizás te acuerdas de esa escena, en donde Oliver Twist es un huérfano y está en un tipo orfanatorio, que es más como un asilo de trabajadores para niños, donde las comidas son muy rigurosas. Y no solamente muy rigurosas, tan rigurosas que muchos de esos niños literalmente estaban muriendo de hambre. Y una de las reglas que había ahí era que no podías pedir más. Pedir más comida era visto como un acto de rebeldía. Entonces los niños se pusieron de acuerdo para ver quién era un día en el comedor, ser el valiente que pasara y fuera con el cocinero a pedir más comida. Y la suerte cayó sobre Oliver. Y ahí va Oliver, se levanta con su plato y su cuchara y va temblando. Los niños lo van viendo, qué va a pasar, todos temblando. Y está delante de él y le dice estas palabras: por favor, Señor, quisiera un poco más. El cocinero se quedó pálido, estaba así rechoncho, se quedó pálido y dijo: ¿cómo? Y él le dice: por favor, Señor, quisiera un poco más. Eso provocó que corrieran a Oliver y lo mandaran a trabajar a un cementerio. ¿Pero por qué les digo esto? A diferencia de esta historia, la Biblia nos presenta a un Dios sumamente generoso. Nuestro Dios no es así. Él se complace en dar. Él ama dar de gracia. Nuestro Dios es un Dios generoso y Él quiere que su pueblo le refleje en esa generosidad. Desea Dios que su pueblo sea como Él. ¿Y por qué quiere que su pueblo sea como Él? Hablando de la generosidad, porque eso le da gloria. Hoy veremos, hermanos, que hemos sido enriquecidos por el Señor para dar con generosidad para su gloria. Hemos sido grandemente enriquecidos por el Señor para dar con generosidad para su gloria. Este mensaje lo he titulado La gloria de Dios y nuestra generosidad. Y va a ser dividido en 3 partes, dando con el corazón correcto, dando abundantemente porque el Señor nos ha dado abundantemente y dando para la gloria del Señor. Así que vamos a leer la primera parte
que va a ser del versículo 1 al versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Porque en cuanto a este servicio a los santos, es por demás que yo les escriba, pues conozco su buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos, pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estén preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir ustedes, seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La semana pasada vimos la importancia que Pablo le daba a la administración de las ofrendas. Y no solamente eso, sino la importancia de la integridad de aquellos que administran la ofrenda. Y en este capítulo, Pablo se enfoca ahora en el corazón del que da. En otras palabras, la postura y la motivación de los corintios para dar. Recordando el contexto, Pablo estaba levantando una ofrenda para los hermanos en Jerusalén que estaban experimentando gran pobreza. Y Pablo les dice, está más que yo les diga, está de más que yo les diga esto, porque ustedes, que son parte de la región de Acaya, abajo de la región de Macedonia, ustedes corintios, de ustedes nació desde hace un año levantar una ofrenda. Incluso de manera interesante, dice aquí el pasaje, que los macedonios, muchos macedonios habían sido estimulados por los corintios por esta acción. Sin embargo, Pablo, con su carga pastoral por los corintios, envía a Tito, no solamente para que se asegure de que esté lista la ofrenda para cuando él, Pablo, llegue, sino para que su corazón también esté listo, que ellos estén correctamente posicionados para dar. No solamente dar por dar solamente, sino dar con el corazón y la motivación correcta. Pablo quiere que aún en el dar sean como Cristo. A Dios le interesa no solamente lo que damos, sino el corazón con que los damos. Más que aliviar la pobreza de Jerusalén, de los hermanos en Jerusalén, que era importante, se trataba de la obediencia al evangelio, de la gracia de Dios para su gloria. Esta sección que hemos visto, el capítulo 8 y 9, no es un tema aparte. Tiene que ver con la respuesta de los corintios a Pablo y al evangelio que predica. Y lo primero que vemos en esta parte, hermanos, es que Pablo compara el dar con sembrar. Él compara el dar con sembrar. Para él el dar era parecido a un agricultor que sembraba las semillas. Y dice, sembrar escasamente es como dar escasamente. Sembrar abundantemente es como dar abundantemente. Pero como ya dije, Pablo no solo quiere que den por dar, sino dar de cierta manera. No solamente sembrar por sembrar o dar por dar. A Dios siempre le interesa nuestro corazón. O dicho de una manera más precisa, a Dios le interesa nuestra santificación. Y vamos a ver qué tiene que ver esto con nuestra santificación. Bien, voy a leer nuevamente el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará.
que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí Pablo dice que dar con una motivación incorrecta es como dar escasamente. Dar con una motivación incorrecta es como dar incorrectamente. Al Señor le interesa que lo reflejemos en todo. Y Pablo nos dice que podemos dar por razones incorrectas. Podemos dar por ambición personal, para que vean qué generoso soy, o para que me den cierto trato, o cierta preferencia, o para tener ciertos privilegios. También podemos dar por obligación, como dice el texto. Bueno, pues esto es algo que pues hacemos los cristianos, o es algo que me están pidiendo que tenga que hacer, pues ya tengo que hacerlo. Podemos dar de mala gana. Esa palabra literalmente significa en tristeza o en dolor más bien. O sea, dar con preocupación, con dolor. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo me va a alcanzar para esto? Y pensando en otras cosas, yo hubiera usado este dinero para otras cosas. O como decía el pastor Carlos la semana pasada, dar como con sospecha. ¿Para qué van a usar eso? Bueno, dame unas buenas razones para que yo tenga que dar. Hermanos, si no nos estamos dando cuenta que aunque estemos dando, estamos sembrando escasamente. Preguntémonos, ¿por qué el dar por codicia, de mala gana o por obligación no debería de gobernar el corazón de los corintios en este caso? Porque si fuera por obligación o por mala gana, sería como, ya no sería lo que el pastor Alex nos dijo hace 3 domingos. Ya no sería una obra de gracia. Ya no sería voluntario. Y ya no reflejaría el carácter de Cristo, de Dios, quien no nos debe nada. Y aún así, sin obligación y libremente, nos favorece dándonos todo lo que tenemos por su gracia. Ahora, la pregunta es, si el dar por obligación o de mala gana sería como sembrar escasamente, ¿está ligado con eso? ¿Qué está ligado con sembrar abundantemente? ¿Qué es sembrar abundantemente, dar abundantemente? El versículo 7 nos ayuda a eso. Fíjense lo que dice. Porque Dios ama al que da con alegría. Y es interesante porque lo lógico sería que dijera, Dios ama al que da abundantemente. Pero no, él dice, Dios ama al que da con alegría. Así que el dar con alegría está ligado con el sembrar abundantemente, y el dar por obligación o de mala gana está ligado con sembrar escasamente. Porque tú puedes dar mucho, pero si hay ambición, si hay sospecha, si es por obligación o hasta por condenación, estás sembrando escasamente. Por lo tanto, segarás o recogerás escasamente. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, ama al dador alegre, al que da con alegría. Quiero que vean eso, cómo Dios está ligando el dar con reflejar el carácter de Cristo. Y la cuestión es que la actitud que tomamos cuando damos, hermanos, revela algo de lo que está en nuestro corazón. Revela a quién queremos honrar y quién gobierna nuestras vidas. Y no solamente dice algo de nuestros corazones, sino también dice algo acerca de lo que pensamos acerca de Dios. Y Dios es tan bueno que muchas veces nos pone en situaciones en donde Él revelará lo que hay en nuestro corazón. Como dice Jesús en Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Por lo tanto, preguntémonos, ¿por qué damos? ¿Damos para que Dios nos prospere? ¿Para que los demás nos vean, nos reconozcan? ¿Con dolor, con sospecha, con reservas?
lo damos simple y sencillamente porque eso deleita el corazón de nuestro Señor. Imagina hacer algo que Dios ama. Y al ver Dios ese corazón alegre, Él dice, mi hijo, está llevando correctamente mi imagen en Él. Y al dar, hermanos, estamos diciendo que nuestro corazón no está en esas cosas, sino que está en Dios mismo. El doctor Miguel Núñez o el pastor Miguel Núñez dice en su libro Integridad y Sabiduría lo siguiente: la mejor manera de profanar el dinero es regalándolo. De esa forma nos vamos librando poco a poco de sus amarras. Cada vez que doy, yo declaro que el dinero no me controla. Sobre este tema, Cristo nos advirtió al decirnos que nadie puede servir a Dios y a las riquezas, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Yo me acuerdo mucho cuando estuve en mi año en Kentucky, estudiando en el colegio de pastores. Recuerdo que en una ocasión íbamos a visitar a un amigo que una familia que vivía cerca del centro. Me acuerdo que íbamos saliendo de la carretera y cerca del centro hay muchos homeless, muchas personas sin hogar. Me acuerdo que íbamos manejando, salimos de la carretera y en el alto estaba uno de ellos. Un señor con el cabello ya tan largo y sucio que parecían rastas, bien mal vestido, con un letrero de cartón, ayúdame. Yo me acuerdo que fui llegando y lo primero que hice es con mi codo puse el botón y automáticamente toda la camioneta se cierra. Y lo puse el botón y luego me voltea a ver mi esposa y me dice, ¿por qué hiciste eso? Yo le dije, pues por seguridad. Y en ese momento el Señor me redarguyó, porque en ese momento yo no estaba mostrando alegría o una disposición para amar a este hombre. Yo no estaba viendo la oportunidad de mostrar de una manera infinitamente inferior, mostrar lo que Dios hizo por este pobre pecador. Y la cuestión, hermanos, no era el dinero. La cuestión no era el dinero, si le daba o no le daba. La cuestión era mi corazón. Yo estaba más pensando en mi seguridad que en simplemente ver cómo puedo bendecir. La verdad de las cosas es que yo puedo dar, pero puedo dar a veces simplemente por obligación o por condenación. Ay, viene una persona, tengo que darle, ¿verdad? Pero yo no puedo dar, hermanos. Yo no puedo cambiar mi corazón. Yo necesito al Señor para que Él obre en mi corazón. Y eso es precisamente lo que Cristo hace. Cristo es el que cambia por medio de su Espíritu Santo, cambia corazones egoístas como el mío, centrados en uno mismo, y los cambia a corazones generosos que lo reflejen, corazones que se gozan en dar y dar generosamente. El gozo, hermanos, es un fruto del Espíritu. ¿Ya vieron por qué? No solamente es dar por dar. Necesitamos al Señor. El Señor ama que demos. Él nos da todo lo que necesitamos. Y eso nos lleva al segundo punto. El segundo punto es dando abundantemente porque el Señor nos ha dado abundantemente. Dando abundantemente porque el Señor nos ha dado abundantemente. Versículo 8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre.
Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. En esta segunda parte, Pablo redirecciona la atención de los corintios ya no a ellos, sino al dador por excelencia, a Dios, el Señor. Y él empieza diciéndoles, hey, Dios puede hacer que toda gracia abunde. Dios puede hacer. Y ese verbo, que es un verbo que dunetai en el griego, de ahí viene la palabra poder. En otras palabras, Dios es poderoso para hacer que toda gracia abunde. Dios no está limitado. Dios es poderoso. Él habla y crea. Él habla y el mar se abre. Él habla y alimenta a 600,000 personas haciendo caer pan del cielo. Él habla y da vida. Y es interesante que no dice, Dios puede hacer que todo el dinero abunde. No dice eso, ¿verdad? O Dios puede hacer que toda circunstancia sea la óptima. No dice eso. ¿Qué es lo que dice? Dios puede hacer que toda gracia abunde. Toda gracia abunde. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abunden para toda buena obra. Me encanta. ¿Se fijaron todos que están aquí? Si toda su gracia abunda en ti, tienes todo lo suficiente en todas las cosas, no solamente el área de generosidad, todas las cosas para abundar en toda buena obra. Toda gracia, toda suficiente en todas las cosas para toda buena obra. Hermanos, tenemos todo lo suficiente para vivir de una manera, ya sea en el área de dar o en cualquier área, para honrar al Señor. Mira cómo Pedro lo puso de esta manera en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Fíjense cómo lo pone Pedro. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia, por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. O Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Él nos da todo lo que necesitamos para crecer, como oraba el pastor Alex, a la imagen de Cristo, incluyendo en el área de nuestra generosidad. Y mira cómo Pablo liga el Salmo 112, liga el dar con la santificación, con vivir en justicia. Fíjense cómo lo liga en el Salmo 112, el versículo 9. Dice, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Es el Salmo 112 y el Salmo no está hablando de Dios, sino del hombre justo que hace justicia. El hombre justo que se apiada, que ve la necesidad, su corazón se apiada. La justicia es vivir de manera que honra a Dios. Hermanos, Dios puede hacer que toda gracia abunde en nosotros.
a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abundemos para toda buena obra. ¿Lo creemos? Y para los macedonios, hermanos, esta gracia fue más que suficiente, aún en medio de sus circunstancias, para que ellos abundaran en toda buena obra o en toda justicia. Miren, acompáñenme a 2 Corintios 8, versículo 1. Y aquí lo vemos bien claramente. Dice, ahora hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda tristeza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¡Qué glorioso contraste! Gran aflicción, persecución, lo que sea. Gran aflicción, sobreabundó su gozo. Ahí ves el fruto del Espíritu. Pobreza, profunda pobreza, sobreabundó la riqueza de su liberalidad. Los macedonios, como vimos, estaban correctamente posicionados delante del Señor. Ellos se habían dado a sí mismos al Señor. Y la gracia de Dios fue más que suficiente para ellos en su pobreza, en su aflicción, para que reflejaran el carácter de Cristo. Y Pablo ahora les está diciendo a los corintios, la misma gracia que dio Dios a los macedonios es la misma gracia que puede abundar en ustedes, corintios. Y es la misma gracia, hermanos, que puede abundar en nosotros y abunda en nosotros, Iglesia Ciudad Juárez. Hermanos, creemos que su gracia es suficiente para que vivamos de una manera que le honre a Él, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de nuestra condición, a pesar de cualquier etapa de nuestra vida. Su gracia es suficiente. Él nos da todo lo que necesitamos. Como decía el Salmo, o la referencia al Salmo, para vivir en esa justicia. Siguiendo el versículo 10 y el 11, Pablo vuelve a usar la ilustración del sembrador para enfatizar precisamente este punto. Dice el versículo 10 y el 11. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Les dice, así como el Señor suministra la semilla para el sembrador, y no solamente suministra la semilla, sino que Él le da su alimento, el pan para que alimente. De manera similar, el Señor suple y multiplica nuestra siembra. En otras palabras, todo lo que tenemos proviene de Él. Todo lo que hemos recibido proviene de Él. En el primer mensaje de 2 Corintios que predicó el pastor Alex, él nos decía que todo es por gracia, es el favor de Dios que da libremente, sin merecerlo nosotros, Él dando su favor, diciendo, no tenemos nada de qué jactarnos, decía Alex, porque todo lo que tenemos viene de Él. Y por eso, hermanos, Pablo les dice a los corintios y a nosotros, no nos preocupemos, no se preocupen, que confiemos que el Señor suplirá todo lo que necesitamos. Su gracia es suficiente. El mismo Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,
todo lo demás vendrá por añadidura. Hay un hermoso proverbio, el proverbio 11:25, que dice que el alma generosa será prosperada. Y me gusta esta parte de abajo que dice, y el que riega será también regado. Hermanos, el Señor se encarga. De Él viene todo, la semilla, el pan para el alimento, de Él. Él es el dador por excelencia. Y quizás tú estés diciendo, oye Edgar, pero yo no soy rico. ¿Cómo voy a dar con liberalidad? No necesitas ser rico para dar con liberalidad. Como hemos dicho, se trata primero de nuestro corazón. Sin embargo, déjame decirte que tú sí eres rico. Eres inmensamente rico. Eres más que rico. Mira cómo lo dice recordando 2 Corintios 8:9. Y me encanta este pasaje. Véanlo a la luz de lo que hemos estado viendo. Dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Quiero decirte una cosa el día de hoy. La riqueza del cristiano es que, ya sea que tenga mucho o tenga poco dinero, tenga mucho o poco tiempo, tenga muchos o pocos dones, viva en paz o en persecución, en alegrías o tristezas, en enfermedad o salud, en juventud o vejez, en cualquier situación y en cualquier circunstancia, Él es el ser más rico sobre la tierra, porque tiene a Cristo. Tiene a Cristo. Cristo es de Él y Él es de Cristo. Cristo es nuestra riqueza. Tenemos a Cristo, hermanos. Tenemos todo. Como dijo alguien, el cristiano ha recibido tanto que debería de ser la persona más inclinada para dar. Les quiero compartir una historia hermosa que puede ilustrar esto. Hace ya bastantes años, no sé si recuerdan, hubo un terremoto en el sur de México que destrozó así literalmente pueblos enteros. Recuerdo que empezamos a hacer viajes misioneros para poder ir y visitar las familias. Allá en Morelos estuvimos yendo, personas que habían perdido todo. Esto que fue el Ministerio de A Favor de México. Me acuerdo que estuvimos yendo varias veces y las primeras veces la mayoría eran como jóvenes que estaban en la escuela y estuvimos animando a la iglesia para que fueran todos los que quisieran ir fueran. Y me acuerdo que se acercó una hermana y esta hermana pues ya era jubilada, ya era abuela, y me dijo lo siguiente: oye hermano, yo quisiera ir, pero pues no sé en qué manera pudiera ayudar ahí, no sé cómo pudiera servir ahí, pero mira, no se preocupe, yo le voy a dar este dinero para que alguien que sí tiene los dones pueda ir. O sea, yo patrocino a alguien. Me acuerdo que el Señor puso en mi corazón decirle: hermana, usted tiene lo que se necesita ahí. Confía en el Señor. Él le va a enseñar y Él la va a usar más allá de lo que usted piensa. La hermana confió y fue con nosotros. Fuimos a ese pueblo y, hermanos, fue sumamente hermoso ver a la hermana con mujeres que habían perdido, no les miento, habían perdido su casa, estaban viviendo en el piso de una casa de campaña en un llano. Ver la hermana con ellas, que habían perdido trabajo, que habían perdido familia,
y estar ahí escuchándolas, estar ahí consolándolas, orando por ellas, proclamando a Jesús. Y todavía después de años que dejamos de hacer eso, la hermana seguía en contacto con una hermana, con una mujer que había perdido a su esposo. Hermanos, es importante recordar, hemos sido enriquecidos. La edad que tengamos no importa, la etapa de la vida que estemos no importa. Si somos estudiantes o jubilados, si tenemos tiempo o no tenemos tiempo, si eres una mamá ocupada con muchos hijos o no tienes hijos, no importa. Tú has sido enriquecido o enriquecida para liberalidad, para dar, para enriquecer. No importa tu educación, no importa lo que tengas o no tengas, si tienes poco tiempo en la iglesia o mucho, si tienes a Cristo, has sido enriquecido. Cristo habita en ti, el Espíritu Santo habita en ti, tiene sus promesas, la gracia de Dios sobreabunda en tu vida. Hermanos, creamos esto. Respondamos en fe. No solamente demos de lo que tenemos, démonos. Primeramente al Señor y démonos a otros y démonos abundantemente. Ahora, ¿cuál es el fruto o el producto de dar o sembrar? ¿Cuál es la siega? ¿Qué es lo que se recoge de este dar, este sembrar? ¿Qué es? Si la siembra es el dar, ¿qué es lo que se recoge? ¿Cuál es la siega? Al final de este versículo 11 nos dice, miren, ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros, aquí está la palabra, produce acción de gracias a Dios. Si el dar es sembrar, ¿qué es segar abundantemente? ¿Qué es lo que resulta de esta buena obra? La siembra produce acción de gracias al Señor. Hermanos, la gloria de Dios es la siega. Y esto nos lleva al último punto. Dando para la gloria del Señor. Dando para la gloria del Señor. Versículo 12 dice, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. El resultado de esta obra de gracia, de la generosidad de los corintios, no era solamente suplir las necesidades de los hermanos en Jerusalén, era una parte muy importante, pero no era lo que motivaba principalmente a Pablo. Había algo mucho mayor, algo de trascendencia eterna. Y esto tiene que ver con lo que fue plasmado en la Confesión de Fe de Westminster. El fin principal del hombre es glorificar a Dios, deleitarse, disfrutarlo por siempre. Que no es otra cosa que lo que dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 1, en donde dice, Dios nos escogió
para que seamos para la alabanza de su gloria. Hermanos, se trata de la gloria de Dios. Romanos 11, 35 al 36 dice: ¿quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? De él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Que todo lo que hagamos, desde dar una moneda hasta dar nuestras vidas, desde comer hasta beber, sea, dice Pablo, ya les había dicho a los corintios, sea para la gloria del Señor. Y hasta que bebas o comas, que sea para la gloria de nuestro Señor. Y en este pasaje estamos viendo que no solamente glorificamos a Dios con nuestras vidas, sino que hay cosas que podemos hacer, sembrar, cuyo resultado es que otros glorifiquen al Señor con alabanzas, con acciones de gracias. Imagínate que realmente podemos hacer algo para que traiga gloria de Dios al Señor, pero también para que otros lo glorifiquen. Hermanos, el llamado más grande que un ser humano puede aspirar en esta vida es que su vida le traiga gloria al Señor y que eso contribuya también a que otros le glorifiquen. De esto ya había hablado el Señor Jesucristo en Mateo 5:16. Miren cómo el Señor lo pone de otra manera. Básicamente Pablo está trayendo la enseñanza de Jesús. Él dijo en Mateo 5:16: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia en Jerusalén glorificaría a Dios debido a la liberalidad, la generosidad de los corintios, por la obediencia de ellos al Evangelio. Gloria a Dios. Pero antes de concluir, hay algo más en este pasaje que no podemos pasar por alto. Fíjense, la iglesia en Jerusalén no solamente le daría gracias a Dios por esa ofrenda, sino que en ellos despertaría un anhelo para con los corintios, una oración por ellos, un amor, un afecto por los corintios. Fíjense, el versículo 14 dice: ellos a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, podemos ver la hermosa dinámica que está pasando aquí. Los corintios se dan con gozo de los que el Señor les dio y eso produce alabanzas a su nombre, pero también los corintios reciben el afecto y la oración de los hermanos de Jerusalén. Y esa, hermanos, es la hermosa dinámica de la iglesia, del pueblo de Dios, donde unos sirven a otros, unos se dan por otros, se aman los unos a los otros. Y estos a su vez responden. La abundancia de unos suple la necesidad de otros y así mutuamente. Como decíamos la semana pasada, dice el pastor Carlos, gracias a Dios por los dones de administración. Gracias a Dios por los dones de administración. Hermanos, muéstrenle su afecto a estos hermanos que nos sirven. Oren por ellos. Y aquí Pablo está diciendo lo mismo. Y Pablo, al ver la sobreabundante gracia de Dios, al ver la sobreabundante gracia de Dios operando en su iglesia, que está reflejando el carácter de Cristo, abundando en buenas obras, en acción de gracia, en todo esto, Pablo irrumpe
Irrumpe Él en acción de gracias y en alabanzas al Señor. Y Él termina diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Inefable es algo que es indescriptible, dice un diccionario. Algo que no puede ser descrito o explicado, generalmente por tener cualidades excelsas. Pablo no tiene palabras para exaltar esto. Hermanos, hermanas, esto debe de alentar nuestro corazón y animarnos grandemente. Porque podemos ver esa misma gracia, esa sobreabundante gracia de Dios operando en nuestras vidas. ¿Quieres ver la sobreabundante gracia de Dios operando? Mira a tu alrededor. Cada domingo que ves hermanos que nos están sirviendo diligentemente y con gozo. Hermanos que vienen temprano para servirnos en la alabanza. Hermanos que se sacrifican de estar aquí para estar afuera, para cuidar nuestros autos. Es la sobreabundante gracia de Dios. Hermanos que están con mujeres, en bienvenida, en producción, están cuidando a nuestros niños, que están enseñando a nuestros niños. Es la sobreabundante gracia de Dios. Semana, cuando vayas a tu grupo de casa y veas al hermano que está dirigiendo, a los hermanos que están poniendo su casa y están dando de lo que tienen. Hermanos, es la sobreabundante gracia de Dios. Dale gracias a Dios por sus vidas. Ora por ellos. Cada vez que alguien toma de su tiempo para ver cómo estás. Puedo orar por ti. ¿Qué necesitas? Aquí estamos. Una palabra de aliento. Es la sobreabundante gracia de Dios. Podría seguir y seguir y seguir, seguir. Hermanos, no nos familiaricemos. No demos las cosas por hecho. Demos gracias al Señor y abundemos nosotros en esto también. Demos también nosotros alegremente y abundantemente. Pidámosle al Señor que nos dé ese corazón para dar con alegría, como el corazón de Cristo. Para terminar, quiero terminar con una oración de Susana Spurgeon, que era la esposa de Charles Spurgeon, llamado príncipe de los predicadores. Y esta es una oración de ella muy conectada con lo que acabamos de ver. Miren lo que dice. Si tú me has dado solamente un talento, que sea usado para traer la mayor gloria a ti. Sea mucho o sea poco lo que tú me has dado, ayúdame a decir de todo corazón, todo lo que tengo es tuyo. Hermanos, que el Señor nos ayude a que digamos de todo corazón, Dios, lo que tú me has dado, sea mucho o sea poco, lo que tú me des, el tiempo que tú me des en esta vida, sea mucho o sea poco, que todo sea usado para traer mayor gloria a tu nombre y que yo pueda decir de todo corazón, todo lo que tengo, incluyendo mi vida, mis posesiones, mi familia, mi casa, todo es tuyo. Gloria a tu nombre. Vamos a orar.